actual hegemónico sobre las drogas es una ensalada de fruta. Esa es la situación actual, ese es el contexto. Básicamente, aporta poco a conocer aporta poco en términos de evidencia científica, aporta poco en términos de resolución de los problemas y aporta poco en términos de cambio de la política de drogas, que no está alineada con los derechos de las personas que las usamos. Entonces, hoy tenemos esta ensalada de fruta donde se mezclan temas de seguridad con temas de salud, con temas de derechos. Y básicamente el contexto que tenemos en Argentina, como en todo el mundo a partir de los tratados internacionales sobre drogas, es un contexto prohibicionista, donde lo que prima es una política pública que para las personas que no tienen problemática de consumo las trata de delincuentes y las persigue, y para las personas que tienen problemáticas de consumo no les ofrece servicios de calidad de tratamiento y además las patologiza indistintamente. Y un dato que siempre cuento, y me vuelvo repetitivo con esto, pero otro de las frutas de la ensalada del discurso prohibicionista es que el uso no se distingue del abuso de sustancias. Que es un temazo, porque en realidad la mayoría de las personas que usamos drogas no desarrollamos consumos problemáticos. Y eso lo dice la propia ONU, que es la principal impulsora del discurso prohibicionista. Además, ¿qué dice la ONU? Todos los años saca un informe que se llama el Informe Mundial sobre las Drogas, donde año a año la cifra varía entre un 85 y 90% del total de la población usuaria de drogas que no desarrolla problemática de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que 9 de cada 10 personas que usan drogas no van a desarrollar una problemática de consumo a lo largo de su vida. Entonces, la mayoría somos las personas que no tenemos un problema con ese uso. Ahora bien, la realidad es que en el discurso público eso se mezcla permanentemente. Entonces, un poco a raíz de eso surge esta propuesta editorial que es Revista Mate, que es el medio que edito junto con... Hacer esa distinción. Exactamente, hacer esta distinción y poner sobre la mesa que podemos ser usuarios de drogas perfectamente funcionales en los marcos de lo que son la convivencia, los valores sana, de la sociedad, sí, digamos. No somos personas muy extrañas, sino que simplemente decidimos con fines determinados usar drogas, pero no necesariamente para autodestruirnos, que ese es otro de los mitos de la ensalada de fruta, sino porque buscamos el placer, buscamos la dirección, buscamos conectar con otras cosas, con otra sensibilidad, con otras personas. Un hedonismo sui generis sería. Totalmente, y no solamente, porque además, o sea, el único fin del uso de drogas no es el placer. También hay personas que lo usan con fines laborales, o terapéuticos. La gente que usa cocaína para trabajar, digamos, no la está usando para tener más placer. Y lo mismo con el mate, por eso nos llamamos Revista Mate. Por eso serían funcionales al sistema, si le encanta trabajar. Ni hablar. Pero ahí está el tema, que es, cuando hablamos de droga además, hablamos de un significante que está recargado de sentidos. Claro. Y donde meten toda la fruta, básicamente. Pero, ¿cuál es la forma científica de referirnos a las drogas? Sustancias psicoactivas, que son sustancias que tienen efecto sobre el sistema nervioso central y sobre nuestro estado ordinario de conciencia, lo alteran. El mate es una sustancia psicoactiva, aunque no lo podemos creer, o sea, algo que está en la mayoría de los hogares de Argentina, el mate, el café, es una sustancia que altera el estado de conciencia, es una droga. Y no por eso son todos faloperos, ¿eh? No, para nada. Y además, lo interesante es que la legalidad o no, el estatus legal de las sustancias no responde a criterios de salud, sino que responde a criterios de geopolítica, criterios morales, religiosos y de persecución de ciertas comunidades. Ese es como un poco el diagnóstico, esta ensalada de fruta que vos decías, de esta ensalada de fruta, que es como una buena forma de describir lo que sucede hoy actualmente. Y bueno, entendiendo esa ensalada de fruta, o tratando de entenderla, es que desde Revista Mate, que tenemos una cobertura general, digamos, sobre las sustancias psicoactivas con un enfoque de derechos humanos y con base en evidencia científica, es que dijimos, tenemos como muy poca cobertura de lo local, como medio, como una autocrítica. Entonces, a raíz de eso nos presentamos a la convocatoria que lanzó FEICAC, el fondo de acá de la municipalidad, y salimos beneficiados con un proyecto que implica la edición de un micrositio donde publicamos 5 artículos, que ya está publicado, lo encuentran en www.dadovuelta.revistamate.com.ar. Y ahora les cuento de esos artículos, pero la segunda parte del proyecto es presentar estos artículos en un festival psicoactivo donde va a haber un montón de propuestas informativas y también divertidas. Vamos a tener, por ejemplo, el festival, que es este sábado desde las 17 horas, arranca con un taller sobre cultivo y distintos usos terapéutico, recreativo, religioso, espiritual de los hongos psilocibe, los hongos mágicos.
Ese es un taller a la gorra, que es algo que no abunda, digamos, este tipo de oferta de forma libre. Después vamos a continuar con el primer panel debate, que va a ser, como bien decían, sobre activismo canábico, uso responsable y consumos problemáticos. Vamos a poner en relación estos temas con los autores de los artículos y con invitados que fueron entrevistados para esos artículos. Y vamos a tener un segundo panel que va a tratar de recorrer la causa narcomunicipio y los resultados que tuvo, así como también los resultados de la ley de narcomenudeo en Entre Ríos. Con respecto a ese punto, sí, ese caso específico que convulsionó no solamente a la provincia, sino que tuvo trascendencia nacional, ¿qué enfoque, qué piensan que pueden llegar a sacar de ahí como para volcarlo en un... Bueno, está buenísima la pregunta, Néstor. Esta nota la abordamos con Juan Cruz Budvilovsky, que fue el que la escribió. Juan Cruz siguió la causa y con él tratamos de alguna manera renovar la información, actualizar la información sobre la causa y al mismo tiempo tratar de dar una perspectiva sobre los resultados que tuvo en términos de desarmar la oferta de drogas en la provincia o desarmar la oferta de drogas al menos en Paraná, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esta ensalada de fruta también tiene una parte en términos de seguridad que implica leyes que normalmente están principalmente dirigidas a sujetos muy puntuales, que son personas pobres principalmente, cada vez con mayor incidencia de mujeres, o sea, cada vez más criminalización y encarcelamiento de mujeres. Esto es algo que se ve en toda Latinoamérica. La unidad penal número 6 está llena de mujeres detenidas por narcomenudeo. Exactamente, y eso es un poco lo que aborda también el otro Juan Cruz que escribe para esta edición, Juan Cruz Varela, el editor de Página Judicial. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la causa narcomunicipio? Ahí lo que intentamos abordar con Juan Cruz fue, él trajo un concepto que me pareció muy bueno, que fue, hay una desproporción. ¿Cuál es la desproporción? La desproporción es entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. ¿De parte de quiénes? De parte de los medios que colaboramos a lo que un autor mexicano muy interesante llama la narconarrativa, que es esta narrativa de los medios que construye al narco como un sujeto o como una especie de entelequia de alguna manera también, pero que nos presentan como grandes organizaciones con gran poder de corrupción del Estado, cuando en la mayoría de los casos hablamos de pequeñas bandas desorganizadas, muchas veces barriales y policiales. Ese es como último eslabón, ¿no? Exacto, de una cadena de producción, distribución y comercialización de narcotráfico que involucra eslabones mucho más poderosos a los que normalmente no se llegan a las investigaciones. Exactamente. Pero sé que esto que señalás, con Marcelo lo vemos bastante seguido en los dos fueros, en la justicia ordinaria y en la justicia federal también, porque hay pocos fallos de esto? Que dicen, que señalan ya jueces, que por lo menos lo del Tribunal Oral Federal, que empiezan a señalar que la persona que está siendo condenada lo es, haciendo la salvedad de que es el eslabón más débil de la cadena. Y terminan perforando perforando los mínimos. Terminan, uno lee los fallos y los jueces explican que el que está acá sería... ¿Por qué le vamos a dar una pena un poco exactamente, no hay forma mejor de escribirlo? Y vos lo ves en las condiciones sociales, cuando se les toma los datos, son ladrilleros de misiones, sí, personas desempleadas sin secundario completo, chicas que no tienen nada en la vida, y lo ven como una salida laboral y como con familias numerosas, sin trabajo. Y ese es uno de los cuestionamientos que, yo como que estoy a veces de dos lados, acá estoy como un poco más como periodista, pero también yo soy activista canábico, y algo que, por ejemplo, en la última marcha mundial de la marihuana, parte de los reclamos era la derogación de la ley de narcomenudeo. ¿Por qué? Porque entendemos que es una ley que apunta a perseguir a los eslabones más bajos y para colmo obstaculiza el avance en las investigaciones más complejas, para poder llegar a estos eslabones más poderosos dentro de la cadena. Y volviendo a la cuestión de la narconarrativa y a la cuestión de la desproporción, digamos, que aborda el artículo de la causa narcomunicipio, hay una desproporción porque los medios cubrimos de forma sobredimensionada las causas de narcotráfico, y agrandamos un enemigo que justifica la guerra contra las drogas. Entonces ahí hay una desproporción en los recursos que invierten los medios y también en el Estado, en los recursos que invierte en términos de investigaciones, equipamiento policial, de seguridad, etcétera. Y después los resultados que son bastante flojos, ¿no? En términos de los desbaratamientos reales, los secuestros reales, del circulante que hay de sustancias psicoactivas ilegalizadas. Entonces, esa es un poco
el eje, digamos, de la nota, que es la desproporción que hay entre estos recursos invertidos y los resultados que se obtuvieron, en términos de que básicamente la oferta de drogas en Paraná y en los barrios sigue igual, y seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo. Es una primera línea que es muy difícil de terminar, digamos, de cortar, porque obedece a otras razones. Exactamente. Obedece a la necesidad esta que vos decías, que bueno, yo siempre digo que las sociedades a través de la historia en algún momento siempre necesitaron intoxicarse con algo, ¿no? Sin duda. Siempre buscaron y encontraron en las plantas y en los vegetales esa sustancia. Pero nunca se vio esto, ¿no? De la química también volcada al diseño de drogas y sí, o de sustancias. Pero te quería preguntar algo que tenía que ver con los distintos usos que vos señalaste. Pareciera que el uso recreativo es el más resistido o el que menos posibilidades tiene de algún día habilitar el consumo recreativo por ejemplo, de marihuana. Sí, genera mucho pánico moral el uso recreativo de cualquier sustancia. Hoy hablamos de cannabis, va a generar pánico moral y es la sustancia ilegalizada que más aceptación tiene, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que el prohibicionismo responde a criterios de una lógica puritana y moral, ¿no? Entonces, desde ese lugar la sociedad siempre ha restringido o ha presentado visos respecto al avance en el uso recreativo, digamos, pero que yo creo que queda corto el uso recreativo. Por esto que conversábamos recién, nosotros en la revista tenemos esta idea de que las personas somos usuarias. ¿Por qué usuarias? Porque no somos solamente consumidoras, sino que buscamos usar una sustancia con un fin determinado. Que ese fin puede ser la diversión, claro, y ahí seguro podríamos poner ahí el uso recreativo, pero ese fin, como recorríamos recién, pueden ser muchos otros, digamos. Y esos son los que hoy, desgraciadamente, y sin base en evidencia, ni mucho menos, sigue siendo una política que más que cuidar la salud de las personas, que es lo que quisiéramos todos, termina patologizando a personas que no tienen problemas y metiendo en cana a personas que tampoco los tienen. Tabaré, muchísimas gracias por la visita. Recordamos, este sábado nada a las más. 17 en Casa Encendida. ¿Dónde queda Casa Encendida? Casa Encendida es en Andrés Pasos 179, que bueno, es un espacio cultural que se acaba de fundar, que nos abre las puertas para esta propuesta y que agradecemos mucho que así sea. ¿Va a haber debate, talleres, va a haber una exposición permanente de las piezas digitales, o sea, las ilustraciones que acompañaron los artículos. Nosotros le hacemos mucho énfasis en cómo desde la imagen contamos también las drogas, así que va a haber una muestra permanente con los artistas que participaron. Va a haber al final, al cierre, también una DJ que es Flor Coto, y va a haber mapping visuales de la mano de Desiree Darrichón, así que va a estar bastante completito y les esperamos ahí a quien se quiera acercar a pasarla lindo y también escuchar un poco de data. Va a haber representantes de Simplemente Inocente en el programa. Algunos. Sí. Así que va a haber gente disfrutando de esta propuesta. Tabaré Echeverría, de Revista Mate, presenta su edición especial Dado Vuelta, Estás Vos, el sábado a las 17 en Casa Encendida. Muchísimas gracias.